Hello, buenas noches. Bienvenidos a este miércoles de preguntas. Vamos a hablar acerca de pensamientos negativos. ¿Qué puedo hacer con mis pensamientos negativos? ¿Qué hago con los pensamientos negativos de mis hijos? Hola, Cari. Bonita noche. Platíquenme de dónde me escriben, cómo están. Ya listos. Este es el último miércoles de preguntas del año. Facebook no me deja transmitir, se me hace que nada más voy a poder transmitir desde Instagram. No sé qué sucede. No se quiere conectar. Esto es un problema, muchachos. Hola, Patti. Ay, Jesús, ¿cómo estás, Jesús? Chuyito, te extraño mucho. A ver. ¿Ya me vas a dar permiso? No, no me deja, no me deja. ¿Ya cenaron? Hola, Marifer. Configuración. No me deja. ¿Qué haré? Hola, saludos. Me gusta aprender contigo, convivir mejor con mis hijos adolescentes. Leti, andas en la adolescencia. Genial. Vamos a ver. Vamos a programar esto para las 8:04. Ok. Vamos a que no me va a dejar. Entonces, no. Ahora. Ya voy a empezar. Solo déjenme ver. ¿Por qué no me deja conectarme con la cámara? Esto es triste, muchachos. No puedo empezar. Mi hijo tiene la negatividad de decir que no es bueno en su deporte y no quiere ir. Nosotros habíamos hecho un trato de las últimas 2 competencias y se rehúsa. Lo sigo obligando a cumplir nuestro... Ok, tiene 13, qué difícil. O sea, su idea, Cari, es no soy bueno. ¿Eso es lo que pasa? Que dice no soy bueno. Y entonces no se quiere exponer al no ser bueno. ¿No habrá alguna otra circunstancia que estés notando que le esté costando llevarse bien con la gente? O que se sienta muy sobreexigido, o que no esté cumpliendo con las... o que no se esté cumpliendo con las expectativas del entrenador. Que vamos a empezar. Lo siento mucho, no tuve manera de grabar el asunto en Facebook, no me dejó. Entonces voy a tener que hacerlo y voy a grabarlo. Realmente, ¿qué es tener pensamientos negativos? Es lo mismo tener pensamientos negativos a ser una persona negativista, una persona que constantemente, o sea, ya como una persona negativa, pesimista. ¿Cuándo puedo considerar que esto es normal? ¿Cuándo puedo considerar que esto se me está haciendo un problema grave? Y siempre que vamos a empezar a tratar de ver cómo voy a apoyar a mis hijos, tengo que tener consciente que todas las preguntas que hago deben de estar relacionadas también en cómo yo vivo las cosas, porque nosotros nos estamos espejando todo el tiempo con los hijos, todo el tiempo. Tiene este pensamiento negativo, eso a mí me da una información que le pega a alguna de mis heridas, que me dice, esto es preocupante para mí, porque cuando yo decía cosas negativas tenía pensamientos en contra de mi vida. O cuando veo que mi hijo o mi hija dicen, es que nunca voy a ser bueno para nada, y es que a mí todo me sale mal, y es que yo no voy a poder. Eso me pega a mí en algo de cuando yo pensaba así, realmente era porque yo sentía que nadie me quería, y entonces si nadie me quería, ahora en la vida me la paso tratando de agradar a los demás, y eso creo que es un problema. Y entonces yo no quiero que mi hijo tenga este tipo de pensamientos porque creo que le va a pasar exactamente lo mismo. ¿Ok? Siempre vamos a tratar de conectarnos con qué es lo que yo pienso,
cómo me ha ido a mí en la vida con los pensamientos negativos y qué tan frecuente tengo yo pensamientos negativos. Si esto es algo realmente mal, que me está haciendo daño. Y cuando hago las preguntas, que se las mando al WhatsApp a las personas que llevan el programa del Humans Up en la escuela, me contestan, es que yo pensaba, cuando pensé en pensamientos negativos, pensaba también en quererle hacer daño a alguien. Y eso también es un pensamiento negativo, no nada más es decir, yo no puedo, o ya no me va a salir, o creo que va a pasar una catástrofe, o etcétera, a también tener pensamientos de querer hacerle daño a alguien, de quererme vengar, de querer hacer justicia por mi propia mano, etcétera. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio y para que tú me digas, para mí un pensamiento negativo, ¿qué es? ¿Cómo me conecto yo con mis pensamientos negativos? Mis pensamientos negativos tienen que ver en estar pensando en que va a ocurrir una catástrofe. Mis pensamientos negativos tienen que ver con protegerme de que algo me vaya muy mal porque no quiero que me vaya mal. Mis pensamientos negativos son de creer que la gente no me quiere o me rechaza o les caigo mal. Que mis pensamientos negativos son se va a echar a perder, no voy a conseguir lo que quiero, no va a llegar la gente que quería, etc. Entonces primero trata de darme esas respuestas, los voy leyendo para ver cómo te relacionas tú con este tema de los pensamientos negativos. Y mientras me contestan, voy a hacer mi último intento aquí en Facebook. A ver, los voy leyendo. Hola Aide, bienvenida. Karina, se va y se viene la señal. Dime, me pediste una solicitud para entrar al video. ¿Quieres que te abra? ¿Quieres platicar? ¿Abrimos video y platicamos? Tú me dices, yo estoy aquí al pendiente. Mis pensamientos negativos serían, voy a criar mal a mis hijos. Ok, ok, perfecto, o sea, lo estoy haciendo mal, muy bien. Moy me dice, ¿qué pasa si un pensamiento socialmente negativo como la justicia por mano propia te hace sentir bien? A ver, te voy a hacer esta pregunta. ¿Te hace sentir bien hacerle daño a la otra persona o te hace sentir bien saber que tienes la razón, que comprobaste que tenías la razón, que lograste defenderte y poner el límite que no habías podido poner, que lograste darte un lugar? ¿Qué es lo que te gusta, ver el sufrimiento ajeno o haber podido respetar el lugar que necesitabas tener? ¿Qué dices, Moisés? La fantasía de que las cosas queden correctas. Estoy de acuerdo, pero la satisfacción de quiero hacer la justicia por mi propia mano, también significa, y yo quiero que tú te conectes para ver si va por ahí, el hecho de quiero sentir que tengo el poder de hacer que las cosas queden bien. O sea, me siento impotente, siento que está ocurriendo una injusticia, que se está diciendo algo que yo no hice, que no tengo que yo tener el poder, la autoridad, el dominio. Ahí está, estoy de regreso. El imperio de demostrar esto en donde yo no estoy tranquilo. Entonces no es hacer justicia por mi propia mano, sino estar buscando tener el poder de mover la circunstancia o de actuar a nivel protagónico en esta historia en donde no se me estaba tomando en cuenta. A ver, Jepsi dice, mis pensamientos negativos son que siento todo el tiempo que mi familia se va a morir y vivo pidiendo porque no les pase nada. Ok, Jepsi, vamos a ver este asunto. A esto lo que te pasa es que tienes pensamientos catastróficos, ¿ok? Y son pensamientos intrusivos que te están tratando de hacer ver una realidad.
¿De acuerdo? Entonces, no son pensamientos negativos, son pensamientos futuristas, catastróficos. Es una cosa diferente y es súper bueno que lo tengas reconocido. A ver, Jersey, trata de decirme, ¿esto te pasa constantemente? ¿Es muy seguido que te sucede que te vengan los pensamientos catastróficos? Tengo una solicitud de Karina89, entonces para que me digan. Ok, muy bien. Fíjate muy bien, te voy a explicar algo que sucede en el cerebro y esto es importante para todos los papás que me están viendo. ¿Qué sucede en el cerebro? El cerebro, estamos hechos para protegernos y para sobrevivir. El cerebro tiene toda una manera de ponerse en modo de supervivencia para asegurar la supervivencia. ¿De acuerdo? Entonces, Néstor Ramos, ahorita te leo, voy explicando esto, escúchalo, seguro va a servir. Entonces, sucede que conforme vamos creciendo nos vamos dando cuenta que no tenemos control de las cosas y que las cosas malas suceden. Y entonces tenemos esta mini cosita en el cerebro que está en el medio, se está volviendo a conectar, ¿ok? Se llama amígdala y la amígdala está hecha como para decir, hay un peligro, yo tengo que reaccionar para mantener a este ser humano vivo y tengo que provocarle una serie de sensaciones a través de neurotransmisores como la dopamina, la adrenalina, etcétera, para hacer que se mueva, porque si no nos vamos a morir o hay una amenaza que me puede hacer daño. Vamos pasando, creciendo en la vida y vamos llenando también de memorias, ¿ok? Que además ahí se registra también todo lo que está en el hipocampo. El cerebro lo que hace es al mismo tiempo ahorrar energía porque mantenerte protegido y para que sepas reaccionar y para que te mantengas vivo y sigas tomando agua y comiendo, etcétera, ocupa demasiada energía. Entonces es un ahorrador. Ya. Gracias por su paciencia. Gracias por su paciencia. Ok, entonces, a mí esto me preocupa, que se me vayan a desesperar porque se me vaya la señal y no entiendo qué pase. Creo que esto ya quedó resuelto. Muy bien, entonces, tenemos esta memoria y la memoria hace que te diga, oye, la última vez que hablaste enfrente del salón, todos se burlaron de ti. Entonces, voy a tratar de protegerte y presentarte todos los escenarios para que tú estés preparado para saber cómo reaccionar cuando se burlen de ti. Y entonces para poderte proteger, también lo que hace es que te ayuda a que te enfoques y a que estés buscando evidencia de lo que sea que tu cerebro va a buscar. Entonces va a buscar evidencia de que efectivamente la gente se burla. Y entonces te empieza a mostrar distintos escenarios para tratar de protegerte. Y esto es un engaño, es una manera de engañarte porque en realidad lo que debería de estar buscando tu cerebro y las evidencias que debería estar buscando tu cerebro es que todo está bien o de que tienes el control de ti mismo frente a todo lo que no controlas o que tienes la fuerza interna para superar una adversidad. No está buscando esas de inicio cuando tenemos pensamientos catastróficos y cuando tenemos pensamientos negativos. No estás buscando evidencia de que las cosas van a estar bien, sino empiezas a buscar evidencia de que las cosas estén mal. Y todo aquello que repites se vuelve un hábito. Entonces el cerebro se acostumbra a estar buscando estas evidencias porque de alguna manera, entre más panoramas te imagines, más estrategias de supervivencia encuentras y eso, según tú, te va a dar paz por el control. Sin embargo, también sabes que no tienes control absolutamente de nada y entonces entran las ansiedades que además la cabeza utiliza toda su parte creativa para estar generando posibles soluciones que te hagan tener un sentido de control que te provoque ansiedad porque sabes que no tienes control de nada. Y a eso se le llama un bucle. Bucle. ¿Sí o no? Y entras en el bucle, se eleva el cortisol, aumenta la adrenalina, aumenta la dopamina, baja la serotonina y entonces tenemos ataques de ansiedad porque mis pensamientos están siendo catastróficos. Entendiendo esto, es lo que está haciendo tu cabeza. Erradamente está tratándote de proteger, ¿ok? Ahorita les voy a decir qué estrategias podemos hacer para revertir este tipo de cosas. Sin embargo, se me hace súper importante que entendamos
que es natural. El otro día una de mis pacientes me decía que tenía esta discusión con su mamá porque estaban en una situación complicada y le decía, o sea, es que traigo muchos pensamientos de no me quiero emocionar, o sea, no me quiero emocionar, tiene a su papá enfermo, y decía, mi papá mejoró, pero no me quiero emocionar porque no me quiero emocionar. Entonces la mamá le dice, eso es falta de fe. Y me dice, me preocupa que sea falta de fe. Y yo digo, entiendo, porque ha sido muy difícil para ti emocionarte con que se pone bien y finalmente no se pone bien. Y se pone bien un ratito, pero luego vuelve a estar mal. Entonces, ha sido tan dolorosas las caídas de la ilusión, de la esperanza. Duelen tanto que tratas de proteger tu corazón para no emocionarse tanto, para que la caída no sea tan baja. Y lo que tratamos de hacer es evitar sentir mucho para que duela menos, para que no duela tanto, porque va a doler en la medida en la que amas, en la medida en la que anhelas, en la medida en que es lo que te importa. Entonces voy a bajar mis expectativas para no sufrir tanto. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es desarrollar la conciencia de que he tenido que vivir estas dificultades una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Caray, vaya que tengo fuerza para sacar las cosas adelante. Se llama entrenamiento de resiliencia, de paciencia, de perseverancia, de laboriosidad. Es pura fortaleza, autogobierno, prudencia. ¿Por qué? Porque claro que he pasado muchas veces por este tipo de dolor, ¿ok? Que entonces yo tengo un entrenamiento y no es que me acostumbre al dolor, sino que tengo que reconocer en mí que algo se ha desarrollado detrás de ese dolor. Y en lugar de tener miedo por no poderlo sobrevivir la siguiente vez, tengo que reconocer la fuerza que he usado para sobrevivirlo las veces anteriores. Porque si te estás preparando para lo que viene, es porque has podido con lo que pasó. ¿Les hace sentido lo que les estoy diciendo? Mándenme un corazoncito, díganme sí, comenten para ver si estamos en el mismo canal. ¿Les hace sentido? Ok. Ahora, voy a leer esta que le dije de Ramos, era Ramos, yo me acuerdo que era, aquí está. ¿Cómo manejarlo considerando que tiene 4 años y se ve estresado? Y esto está impresionante porque estamos viendo niños estresados. Fíjense muy bien, voy a ser como muy directa y un tanto dura en lo que voy a decir. Pero los hijos, realmente, cuando están tan chiquitos, somos su más fuerte garantía. Y nuestra estabilidad emocional, el vernos de buen humor, es algo que le da demasiada seguridad a los niños. Entonces, si los niños te ven de malas, ellos quieren hacer algo para que tú estés de buenas, porque ellos te quieren felices, porque esa es su seguridad, ¿de acuerdo? Todo el tiempo somos como estas azafatas en un avión con turbulencia. Si la azafata se vuelve loca, yo tengo miedo, nos vamos a caer. Pero si la azafata está tranquila en medio de una gran turbulencia, entonces todo es normal. Y entonces me tranquilizo, aunque siento el sobresalto, yo volteo a ver a la azafata. La azafata tiene tranquilidad, entonces esto es normal. El niño hace eso. Y como tiene tanta necesidad de complacer a sus papás, porque son la luz de sus ojos, porque los papás todo el tiempo es, mira papá, ya puedo hacer esto, mira, van agarrando autonomía. El reconocimiento de los papás se vuelve muy importante, pero también las expectativas. Entonces, el niño está tan necesitado de complacerte porque se ve como un proveedor de tu felicidad, porque eso le da seguridad también. Si no logra conectar con tus expectativas, si todo el tiempo escucha dentro de tus comentarios la forma en cómo vives las cosas, qué es lo que te estresa a ti. Hay niños, porque no todos los niños agarran este papel, pero hay niños a los que algunos autores les llaman hijos parentales, que son los niños que se encargan de estar todo el tiempo cumpliendo con las expectativas de sus papás para todo. Y entonces empiezan a autoexigirse muchísimo y desde muy chiquitos empiezan a frustrarse porque no son lo suficientemente buenos.
Entonces, si yo no soy suficientemente bueno, entonces me estreso, tengo autoestima baja y empiezo a tener pensamientos negativos en mi contra, pero tienen que ver con que yo no siento que cumplo con las expectativas de mis papás. O que si están tristes es por mi culpa. ¿Ok? ¿Qué puede generar esto? Y hay que tener cuidado con estas actitudes. Cuando tus hijos se portan mal y tú te enojas. Cuando tus hijos hacen algo que no te gusta, reprueban alguna materia, o le pegan a alguien más, o se portaron mal, tu reacción es muy importante. Está muy bien que corrijas la conducta, solo que si usas el mal humor para decirle a tu hijo, esto no se puede repetir, y es que tú te enojes con él cuando comete un error, entonces se le merma en el autoestima y se despierta mucho la necesidad del no soy suficiente y entonces me vuelvo a autoexigir demasiado. No es nada bueno, o sea, de verdad hace muchísimo daño en el autoestima el usar el mal humor para educar. Corregir la conducta, miren, siempre soy amante de la disciplina y se tiene que corregir y tú le tienes que decir al niño esto sí, esto no. El otro día en una conferencia les estaba diciendo este tema, pero me dice la mamá, o sea, no corrijo. No, claro que corrige, pero ¿por qué tienes que castigarlo con tu mal humor? ¿O cuánto tiempo te dura el mal humor? O es pues mamá no está contenta, nada contenta contigo. Entonces el hijo tiene pánico de decepcionarte. Y en el pánico por decepcionarte se tiene que cuidar de cometer un error. Y si comete un error es un niño malo. Y dentro del niño malo aparecen los pensamientos negativos. Los pensamientos negativos también están súper enraizados con el desarrollo de la autoestima. ¿Ok? Ahora, están muy chiquitos. Esta es una razón, no estoy diciendo que es la razón de por qué un niño chiquito tiene pensamientos negativos. Claro que no. Hay otras, como tener papás con pensamientos negativos. Es decir, hay papás catastróficos. Hay papás que, por ejemplo, él llega y se compra la televisión y no viene el instructivo. Y entonces es un chin, no viene el instructivo. ¿Qué voy a hacer? No, ya se echó a perder, seguro se echó a perder. Y entonces en tu frustración, en tu desesperación, estás proyectando la desilusión que traes encima y esto pues no es de una mentalidad positiva o mentalidad de crecimiento y eso el niño copia mucho esas cosas y dice, ok, cuando hay un problema esto es lo que yo tengo que hacer, esta es la conducta que se tiene que hacer. Si las cosas no salen como espero, entonces así se resuelven o así se viven. Entonces por espejeo también. Otra cosa que puede estresar mucho a los niños, y es que hay que tenerlo mucho en cuenta, es que hay niños muy, muy sensibles a nivel auditivo, a nivel visual, a nivel de olfato, a nivel de tacto. Hay niños que de verdad se estresan cuando es muy abrumador el ambiente, ¿ok? Entonces, el no puedo es de verdad un no puedo, y eso hay que tenerlo como muy conscientes porque cuando los niños son hipersensibles en sus 5 sentidos, también son hipersensibles a nivel emocional. Entonces, un ruido muy fuerte o que tú le grites lo pone como loco, pero entonces viene el estrés y entonces ya me paralizo o ladro. Y entonces hay que detectar ese tipo de cosas. Tips. Los voy a dar un poquito más avanzado para que me tengan paciencia. Acuérdense que siempre vamos a hablar primero de qué es lo que puede estar pasando porque los tips obedecen a la circunstancia. Nunca son universales. ¿Ok? Los voy leyendo, sigo leyendo. Ok, para quienes se están uniendo apenas, la pregunta era para ti, ¿qué es esto de pensamiento negativo? ¿Ok? Y para ti, ¿qué te hace sentido, Néstor? Ok, perfecto. Y qué belleza que tengas esta apertura de buscar en dónde puede ser que pueda yo estar proyectando este tipo de cosas. Muy bien. Ok. A ver, ahora vamos a ver cómo voy a manejar estos pensamientos negativos. Es bien importante que tengamos súper consciente que el hipocampo me va a dar evidencia de aquello que en donde yo quiero poner atención. Entonces, ¿qué actitudes yo puedo notar cuando un niño tiene un pensamiento negativo? Porque en las preguntas que yo hice,
Cuando me contestan, me dicen, ¿cuál es el miedo de que un niño tenga pensamientos negativos? ¿O cuál es el problema de que una persona tenga pensamientos negativos? Entonces, a ver, escríbanme, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es la amenaza? A los papás, por ejemplo, hoy tuve una sesión con unos papás que me dicen es que es muy fuerte porque no tiene tolerancia a la frustración. Si ella quería agarrar todos los dulces de la piñata y entonces no le alcanzaron dulces de la piñata y entonces su enojo es brutal y se enoja muchísimo y se aleja de todo mundo y eso es así con todo. Está comiendo un taco, se le deshace el taco y se frustra y se enoja, se levanta de la mesa, se va. Y entonces me preocupa que tenga estos arranques. Entonces yo les pregunto a los papás, platícame cuál es el peligro de estos arranques. O sea, quiero saber para ti cuál es el peligro de que el niño tenga este tipo de arranques. Es que lo que yo quiero que me digas, Tamara, si es esto normal o no es normal. Si esto está bien o esto está mal. Antes de yo poder calificar la conducta, tengo que entender, uno, su temperamento y también tengo que conectarme con lo que me asusta. Muchas de las cosas que me dijeron era que se vaya a hacer más grande como en una depresión, que esto termine siendo algo peor. Una de las cosas que me decían era, a mí me preocupa porque yo veía a mi hermana con este tipo de pensamientos y mi hermana tuvo bulimia. Entonces, claro, entiendo esos miedos. Quiero primero que te conectes con eso. Tú que me estás escuchando, a ver, ¿qué es lo que me preocupa? ¿Qué es lo que me preocupa de pensar que mi hijo tenga pensamientos negativos? Trata de decírmelo. Me dice Leti, ¿cómo ayudarlos cuando tengan pensamientos negativos? ¿Qué frases les ayuda a sentirse mejor que nos puedan ayudar a calmar su adrenalina, por ejemplo? Muy bien, Leti. Fíjate muy bien. Dices, ¿cómo ayudarlos a que tengan pensamientos negativos? Muy bien. Podemos ayudarlos cuando tienen pensamientos negativos. Yo te voy a preguntar, ¿para qué le quieres ayudar a que no tenga pensamientos negativos? Karina, pues no saber a qué te refieres. ¿Te preocupa no saber que tiene pensamientos negativos? ¿Te preocupa no darte cuenta? A ver, Leti, me mantengo en la pregunta, ¿ok? ¿Para qué tú quisieras ayudarle a tu hijo a que, muy bien, evitar un suicidio, ¿ok? ¿Cómo manejar los pensamientos negativos cuando sean grandes? ¿Ok? O sea, que de chiquitos no aprendieron a cómo lidiarlos y entonces tú dices, yo le quiero dar herramientas para cuando estén grandes y tengan pensamientos negativos, tengan herramientas. ¿Cierto? ¿A eso te refieres, Cari? Oh, muy bien, Leti. Esta es la respuesta que yo quería. Para hacerlo sentir que él puede alcanzar sus metas. Eso quiere decir que tú piensas que él cree que no puede o que no tiene la fuerza para alcanzar sus metas. Y entonces tú lo tienes que convencer. ¿Ok? Entonces, a ver, fíjate. Yo le quiero hacer sentir que tiene la fuerza para alcanzar sus metas. O sea, yo lo tengo que convencer de eso. Eso lo que me dice a mí es que tú ves que tu hijo no lo cree. Ahí, en donde yo tengo que trabajar, no es en el pensamiento negativo, es en el autoestima. ¿Ok? Ahora, te voy a hacer una pregunta todavía más fina. Si tú estás intentando que tus hijos no tengan pensamientos negativos porque no los quieres ver sufrir, y no quieres que pasen por el dolor de su pensamiento negativo, o no quieres que tengan un dolor tan fuerte que no sepan manejar, ¿ok? Tengo que ser súper honesta en este punto, yo como mamá, porque si lo que yo quiero es evitarles el dolor, esto es una batalla perdida y además injusta, porque yo como mamá no puedo evitar que mis hijos sientan dolor. Y los pensamientos negativos, no todos son malos, ¿ok? Y los pensamientos negativos me dicen a mi persona en qué creo que no tengo la fuerza. O me dan información de esto es lo que no quiero que pase. O esto es algo que yo quiero cuidar. Pero duele, claro que duele. Entonces no, yo no quiero que tenga pensamientos negativos porque va a sufrir mucho en la vida. Sí.
Pero entonces, o tengo dos caminos, o trato de que no sufra, o le fortalezco el carácter para que sepa vivir los dolores que puede tener. Si yo voy a accionarme a que mis hijos no tengan pensamientos negativos, voy a tener un camino. Si yo voy a accionarme a fortalecer el autoestima de mis hijos y voy a enfocarme a fortalecer su resiliencia para que sepan afrontar las dificultades y recuperar su tamaño personal, que confíen en su capacidad para resolver, que si no saben cómo, quieran aprender, que si algo se les tupe digan, bueno, no puedo ahorita, pero podría después, es un camino diferente. Tenemos que estar muy, muy, muy conscientes de esto, porque fíjate cómo puede funcionar a nivel personal. Vamos a pensar que la que tiene pensamientos negativos eres tú, y entonces llegas conmigo como paciente y me dices, es que ya no quiero tener pensamientos negativos. Ok, vamos a trabajar con eso. ¿Por qué no quieres tener pensamientos negativos? Porque sufro mucho. Muy bien, de acuerdo. ¿Qué te parece si en lugar de luchar con los pensamientos negativos, porque de esos quizá tienes un hábito, no tienes control de ellos, quizá eres una persona, no sé, si no luchamos en contra de los pensamientos negativos, ¿qué haríamos para que tú te sientas mejor? Y entonces lo que tendríamos que hacer es, uno, generar más pensamientos positivos, ¿ok? Porque el pensamiento negativo ya salió, ya apareció, ya vino un, ¡ay! ¿Y si se incendia la casa? Que es el pensamiento catastrófico, ¿no? ¿Y si se incendia la casa? ¿Y soy una mala mamá? Entonces les voy a causar traumas a mis hijos. ¿Tienes control de cuándo salen? Claro que no. No tienes control. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a pelear con el pensamiento negativo y le vas a decir, ay, Tamara, ¿por qué piensas así? Qué bárbara, no deberías. Y no, te vas a invalidar, te vas a castigar, te vas a juzgar, te vas a lastimar. Eso va a pasar con tus hijos y si tú tratas de quitarle el pensamiento negativo, porque le vas a decir, no, mijito, ¿por qué piensas así? Y el hijo te va a decir, pues es que se me viene, o sea, ¿cómo le hago? ¿Ok? Entonces, pues ya está ahí la grura, o sea, ¿cómo le vas a hacer? Ya está ahí. No voy a pelear con él. Lo que tengo que hacer es generar más pensamientos positivos. Ahorita te voy a explicar por qué. Generar más pensamientos positivos y permitir que el pensamiento negativo no ocupe un lugar tan permanente en mi persona. Que pase, que tenga su viajecito que tenía que pasar. Que no sea la evidencia que estoy buscando. Si yo estoy buscando evidencia, que sea sobre algo que quiero que suceda, no algo que no quiero que suceda. Entonces yo tengo que buscar evidencia y para eso tengo que entrenar al cerebro, para que el hipocampo ponga atención, me mande la señal de que tengo que poner atención, para que mi parafrontal me ayude a tomar mejores decisiones. ¿Ok? ¿Vamos bien? Voy leyéndolos. Espérame tantito. Tamarita, buenas noches. Hola, Alma. ¿Cómo fortalezco el carácter de mis hijos? ¿Cómo les enseño a confiar en ellos? Esta pregunta es justo a lo que me refiero. No es lo mismo que me digan cómo hago que no tenga pensamientos negativos a cómo fortalezco el carácter de mis hijos para que confíen más en ellos. Y entonces voy a buscar evidencias de cómo desarrollar el carácter en lugar de estar viendo si mi hijo tiene o no tiene pensamientos negativos. Y eso va a ser súper importante. Y entonces, claro, Leti, eso me ibas a decir, sí quiero que fortalezcan su carácter para que se pueda enfrentar lo que venga. Y si eso de que si no pudo hacerlo al principio, que le siga intentando hasta lograrlo. Exacto. Fortalecer los positivos. Muy bien. Y es que yo era muy sobreprotectora, ahora ya los dejo ser más felices al cambiar yo también. Y es que además, Leti, cuando las mamás somos muy sobreprotectoras, hacemos incapaces a los hijos, porque sí, tú tienes un gran superpoder para poder controlar la realidad y evitar que sufran, pero el hijo no desarrolla su capacidad para sufrir. Se oye rarísimo, pero me refiero a su capacidad para vivir el sufrimiento. Y no es sufrimiento, es un dolor. Y es padrísimo cuando te das cuenta que tienes la fuerza. Y cuando te das cuenta que tienes la fuerza, viene que se venga el siguiente reto. Claro que me da miedo, claro que no son emociones que quiero seguir viviendo, pero pude. Y tuve la capacidad y la confianza. Y entonces tengo que desaparecer como sobreprotector
porque quiero que mis hijos descubran lo que yo veo, de lo que yo creo que son capaces. Y tengo que soltar mis expectativas porque los hijos van a llevar su propio proceso. Y yo creo que eso es bien difícil para nosotros los papás, ver el proceso, ¿no? Porque tenemos la capacidad de salvarlos, pero no es lo que necesitan. Muy bien. Ok, ¿por qué es necesario generar más pensamientos positivos? Bueno, dentro de todas las estructuras del cerebro se están generando conexiones neurológicas y cuando se repiten las conexiones neurológicas se van haciendo duras, de manera que ya no son tan plásticas, ¿no? Hablamos de lo que se llama la plasticidad cerebral. Entonces, cuando el cerebro está rígido, pues no presenta muchas opciones, ¿de acuerdo? Entonces necesita que sea más plástico. Las conexiones neurológicas se forman muchas en la infancia, pero se van perdiendo por su falta de uso, por la edad, etc. Pero se ha demostrado que tenemos la capacidad de ir generando nuevas conexiones neurológicas. A esto se le llama la plasticidad cerebral. Entonces, un pensamiento negativo es como si tuviéramos esta plastilina dura que ya está fría y que no se puede moldear fácilmente. Y entonces viene el pensamiento del no, así no. Así no, así no, así no. Y parece una terquedad del cerebro de no puedo cambiar el pensamiento, si está súper fijo y no tengo control porque es automático. Pero cuando yo empiezo a generar nuevas conexiones neurológicas, también ayudo a que se haga así. En las investigaciones se ha pues descubierto, y me encanta a mí esto, que un pensamiento negativo pesa 3 veces más que el pensamiento positivo. Eso quiere decir que para que yo pueda contrarrestar el peso del pensamiento negativo, tengo que tener 3 pensamientos positivos. ¿Ok? ¿Qué es esto del peso? El cerebro ve la realidad y dice, se cayó el avión. Y entonces esa es mi realidad. Pero pensar que se puede caer el avión tiene el mismo peso en mi cabeza. O sea, lo que sucede y lo que pienso que sucede tiene el mismo peso en mi cabeza. Mi cerebro no distingue si son pesos diferentes. Yo tengo que entrenar a mi cabeza a salir de su área automática, ¿ok? Se llama pasar de un cerebro automático a un cerebro en presente. Porque no tengo control de cómo aparecen mis pensamientos. Eso quiere decir que mis pensamientos, vas a ver que lo negativo está en pasado y lo catastrófico está en futuro. Pero no tienen que ver con el presente y no tengo control absolutamente de mis pensamientos. Ahora, yo no puedo controlar cómo salen, puedo controlar qué hago, pero sí puedo desarrollar nuevos pensamientos que quiero que salgan en los momentos indicados. Entonces, si yo quiero desarrollar un cerebro más positivo, si quiero desarrollar un cerebro más en crecimiento, te voy a aclarar este punto, un cerebro puede ser fijo, que es en la misma como analogía de la plastilina, a un pensamiento en crecimiento, a una mentalidad. Se llama growth mindset and fixed mindset. Mentalidad en crecimiento o mentalidad fija. La mentalidad fija es una mentalidad de las personas que creen que la inteligencia se nace y que naces con determinado talento y que las oportunidades están en función de ese talento que tienes y si no lo tienes no lo vas a conseguir nunca. Y entonces la mentalidad hace que tengas estos pensamientos de busca las cosas más fáciles y la gente te corrige, es porque no eres bueno, si alguien más tiene un éxito tú te sientes celoso o no puedes festejar el éxito ajeno. Todo tiene que ver con que hay algo adentro de ti, de tu mentalidad, que te dice tú no puedes cambiar la realidad, tú no tienes fuerza para generar más soluciones, no puedes poder. Y entonces me siento limitado a solo mis competencias iniciales y entonces tengo que solo hacer lo que sé porque no tengo la capacidad de aprender y siento competencia con todo mundo. Ese es un pensamiento fijo. Ahora, el pensamiento en crecimiento, la mentalidad en crecimiento, son las personas que tienen la conciencia de que es posible aprender, que las capacidades se desarrollan, que no nacemos con un talento fijo, sino que puedes desarrollar
lo que quieras, que todo está basado en el compromiso y el esfuerzo que tengas. Si alguien te corrige, pues entiendes que es porque te quiere hacer un bien, que si alguien tiene algún logro, tú puedes festejar el logro de la otra persona porque no es como si te robara a ti espacio, porque tú tienes una luz propia. Y entonces, si te fijas, lo que tiene que ver también es con los hábitos de nuestra mente, de nuestra mentalidad, de la forma en cómo vemos las cosas. Viajamos entre la mentalidad fija y la mentalidad en crecimiento todo el tiempo. Sin embargo, en los niños es algo que tenemos que desarrollar conscientemente. No es nada más piensa en positivo, porque tenemos muchas cuestiones de pensamiento tóxico, positivo, en donde para que sea positivo tengo que invalidar lo que me da miedo. O para ser positivo tengo que pensar que, bueno, al menos no se te destruyó el carro. Espérame, pues a mí el susto se me importa, ¿no? O bueno, lo bueno es que quedó en daños materiales. No es lo bueno, los daños materiales sí me duelen. Agradezco, claro que agradezco que nada más quedar en daños materiales, pero no es como, bueno, pero no te sientas triste. ¿Me siento triste? O sea, ¿cuál es el problema de sentirme triste? De acuerdo, me siento triste, estoy asustado, choqué y quedo en daños materiales y perdí un carro y me voy a quedar a pie. O sea, oye, no seas negativo. No soy negativo, también puedes ser realista. Acepto lo que me duele, acepto lo que me da miedo y mi mentalidad en crecimiento dice, sé que esto se va a resolver y puedo vivir mi frustración. La respeto, porque el pensamiento positivo tóxico lo que va a hacer es decirte, no tienes derecho a estar triste porque hay cosas positivas en la vida y entonces te invalidas. Entonces, no funciona. Entonces, la mentalidad en crecimiento es un poquito más allá de una mente positiva. Es más profundamente la conciencia y la creencia de lo que puedo poder y de lo que es posible para mí a nivel de creatividad, a nivel de soluciones, de generación de soluciones. Y ese cerebro se entrena, ¿ok? Hay una palabra mágica que tendría como mi tip número 2 de cómo puedo desarrollar una mentalidad un poquito más en crecimiento y que también aprender a afianzar estos pensamientos negativos que tengo que seguir practicando para generar nuevas conexiones neurológicas y que mi cerebro no se quede en un pensamiento negativo de manera automática. Entonces, bueno, tenemos el 3-1, cómo desarrollo la mentalidad en crecimiento de mis hijos. Esto me va a tomar más tiempo para un live que siga, pero te lo voy a decir así de manera corta. Y es yo tengo que practicar, insistir en el todavía. El niño dice, no, es que yo tengo mucha flojera y yo nunca voy a poder, todavía. Que te digan, no, es que todo mundo se burla de mí, todo está mal. Claro, mi amor, entiendo que eso te duele muchísimo. ¿Tú crees que eso puede cambiar? No, yo no voy a cambiar a las demás personas, no, me refiero a, ¿tú crees que siempre te vas a sentir impotente frente a esto? ¿Puede cambiar la forma en cómo siento esto? Sí, claro que puede cambiar. Entonces, le introduces a base de repetición, a base de constancia, la conciencia de que tiene la fuerza para solucionar. No cambiar la realidad, sino la fuerza interna. Y entonces es a través del todavía. Pero fíjate muy bien porque tiene un impacto bien fuerte en tu vida como adulto. Es que es bien flojo, es que no puede ser, mijito, todo el tiempo te repito las cosas, es que siempre llegas con la camisa así, es que te quejas de todo, nada te hace feliz. Y entonces empiezas a construir en la cabeza del niño cosas afianzadas, no flexibles. Fijas, eres un flojo, contestas bien feo, siempre tienes mal. Entonces se van haciendo fija. Cuando lo que quiero es que tenga un pensamiento flexible y que diga, bueno, si no se puede esto, a lo mejor se podría otra cosa. Y yo fijo. Si algo tengo que fijar es la mentalidad en crecimiento. Entonces, cada vez que tú tienes una mentalidad fija frente al comportamiento de tu hijo, estás desarrollando mentalidad fija y negativa. Entonces, lo que tenemos que trabajar un chorro los papás es en esto, en desarrollar mentalidad en crecimiento nosotros. ¿Ok? Es que siempre me dejan sola. Ok, me dejan sola todavía. Es que ceno sola. Fíjate muy bien. Yo siempre ceno sola.
y yo te lo cambiaría a ceno sola todavía. Si te fijas, lo que hace en mi cabeza es decir, ¿cómo rayos soluciono el no volver a cenar sola? Es decir, ¿cómo ceno en compañía? Él todavía tiene ese poder. Ceno sola todavía. ¡Pum! ¿Cómo resolvería el cenar acompañada? En lugar de siempre ceno sola, nomás está el sentimiento dando vueltas, no tiene solución, genera mucha frustración, sensación de soledad, impotencia porque la gente no cambia, porque nadie ve mi sufrimiento, porque... ¿De acuerdo? Y entonces la próxima vez que vayas a cenar, por supuesto, va a ser sola. Agregar el todavía en tantas frases que tenemos nos abre al cerebro a toda una posibilidad. Y eso es una manera muy sencilla de desarrollar mentalidad en crecimiento, que es una de miles. Otra manera de desarrollar mentalidad en crecimiento es permitiéndole a los hijos sentir lo que sienten. No digas, no, bueno, pero ya, mi amor, vas a ver que mañana va a ser un buen día y... Te voy a poner un ejemplo. El día de ayer, mi hija Zoe tenía planes de que nos fuéramos al centro a ver las luces y demás. Pero el punto es que se nos cebó porque era el desfile de la Coca-Cola. Le dije, no vamos a ir ahorita al centro ni al caso. Y dice, bueno, pero lo cambiamos. Pues sí, mira, mañana te vas a ir a casa de tu amiga y va a estar padre el día. Y entonces dice, bueno, ok. Y a los 10 minutos me hablan por teléfono y me dicen, Tam, no voy a poder recibir a Zoe mañana porque me llegó visita y discúlpame, por favor, cambiamos el día, te lo prometo. Y yo, claro, no importa, no pasa nada. Pero le tengo que decir a Zoe que el segundo plan tampoco funcionó. Y entonces se mete enojadísima a su recámara y la oigo hablándole a Dios de por qué le pasan estas cosas, de que es la única que no tiene planes en la casa y demás. En eso llega María José y me dice, mamá, ¿me puedes llevar a casa de una amiga porque me acaba de decir que sí puedo ir? Y escuchó Zoe eso, entonces peor la escuchaba diciendo él, ¿ves por qué ella sí puede? Mi papá se fue a una posada y a mí nunca se me dan los planes, pero todo lo decía en voz alta, no estaba así. Yo estoy escuchando y siento feo, o sea, yo digo, está muy frustrada y tiene pensamientos bien feos, o sea, está sufriendo. Entonces tengo la tentación de ir a decirle, no pienses así, mi reina, yo estoy contigo, ¿qué hacemos? Y tal, pero sé que con el temperamento de mi pequeñita, si yo me meto al cuarto y le digo, no, nena, no, me va a ladrar. Entonces tengo que esperarme un poquito porque además está disfrutando todo este proceso del drama. Y en eso le digo, oye, Zoe, y me dice, mande. Y le digo, oye, voy a dejar a tu hermana a la plaza porque ahí se quedó a ver con sus amigas. ¿Se te antoja algo? Y me dice, sí, una dona para el corazón roto. Y le digo, ok, voy al Tim Hortons por una dona ahorita. Entonces me voy, ¿y qué creen? Estaba cerrado el Tim Hortons porque tenían como que la posada, entonces tampoco tenía dona. Y yo tenía mucho miedo de hablarle a Zoe porque era así como, no manches, o sea, no va a poder, o sea, no. Ya me venía riendo, digo, le hablo, no le hablo, llego, le aviso, pero voy a ir por una crepa, pero voy a ir a otro Tim Hortons, y entonces dije, pues háblale, ¿no? Entonces le hablo por teléfono y digo, oye, eso de plano ha sido un día bien difícil para ti, ¿verdad? Y me dice, sí, ¿por qué? Digo, nena, está cerrado el Tim Hortons, no puedo pasar por la dona. ¿Cómo? Y yo, sí, mi amor, o sea, no hay dona, no puedo pasar por una dona. Uy, pero no puedes ir a la que está por la casa. Le digo, hija, es que está el desfile, o sea, no puedo pasar. Ay, chin. Y yo, ay, nena, ya sé, estoy preocupada por ti, la verdad es que creo que sí ha sido un día muy frustrado. Y me dice, sí, ha estado bien feo, mamá, no, llora tantito y me dice, oye, te digo una cosa. Y yo, ¿qué? Qué bueno que me hablaste. Porque si hubieras llegado a la casa, avisarme hubiera sido difícil. Esto me va a dar tiempo de bajar mi... Y yo, ok. Pero muchas gracias por ir. Y yo,
¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, dije, no manches, qué bueno que no fui por la crepa. Qué bueno que no le resolví. Les juro que era una tentación. No estoy tratándoles como de presumir que lo hice bien, porque fue una sorpresa su reacción. O sea, dije, ok, puede con la frustración. Acaba de hacer un drama espantoso. Pero ya la dona era la cereza del pastel. Vio mi esfuerzo, pero dijo, ok, sí ha sido un día espantoso. Me dice, me voy a dormir temprano porque ya quiero que se acabe, maldito día. La cuestión es que me dio una gran lección. Una gran lección de no le tengo que resolver el dolor porque puedo descubrir qué hay detrás de todo ese drama intenso, pasional, etcétera, y es una gran fuerza interna, ¿no? Y ayer tuve una gran lección respecto a eso, ante mi miedo de que estaba muy pesimista. Ahora, después de que pasan estos sucesos, cuando tú ves a los hijos frustrados, con pensamientos muy negativos, etcétera, tienes que esperar a que baje el momento arduo o duro. No puedes tratar de calmar al hijo en su momento más pesado. Tienes que esperar a que baje la curva para que se disponga su ser a la conversación y a generar ideas. Hay niños que generan muchas ideas, hay niños que no. Y entonces tenemos que esperar a que baje la frustración para que podamos empezar a ver si hay posibles soluciones. Consejo, ustedes nos den las soluciones porque los niños se frustran mucho. Eso no se va a poder. Pero eso no es lo que yo quería. Pero es que no es igual. Pero entonces más te frustras tú porque no puedes ofrecerle felicidad. Y la desesperación es pues si tienes todo porque no eres feliz y me esfuerzo como loca porque no eres feliz, entonces eso te hace sentir a ti insuficiente. Y entonces te desesperas y te enojas y te angustias porque tiene frustración, pero porque a ti te está diciendo que no eres suficiente. Bueno, esto era un paréntesis de conciencia. Aprovecha para hablar con ellos, por ejemplo, en el caso de Zoe, es hablar con ella de, oye, escuché que dijiste todas estas cosas ayer por tu frustración, ahorita. ¿Me puedes decir cuáles crees que son muy serias? ¿Algún pensamiento que incluso te asuste a ti? Del 1 al 10, ¿qué tan fuerte fue el dolor que tuviste ayer con todo lo que no te salió? Pero también aproveches para decirle que sí hizo, ¿ok? Admiro mucho que a pesar de que fue un día súper pesado y te metiste a tu cuarto a gritar, la verdad es que no faltaste al respeto a nadie. Y yo quiero que veas eso. No es tanto el problema de lo que sientes, sino de lo que haces con lo que sientes. Y la verdad es que felicidades. O sea, te vi mucho más completa, más entera. O veo que con todo y que te frustraste muchísimo y demás, hiciste un esfuerzo por aguantarlo. Eso, wow, qué increíble esfuerzo, ¿eh? De verdad creo que fue difícil y lo vi. Cuando tú validas el esfuerzo, cuando tú validas las cosas que sí suceden, primero le concientizas también, pero puedes ayudarle a que vea en qué aspectos sí tiene. Pasan cosas buenas dentro de todo. Empieza a descubrir cuáles son sus capacidades y a confiar en ellas. Entonces ya no tiene miedo de sentir frustración porque sabe qué hacer. Y porque se da cuenta que lo único que tiene es una desregulación, no una infelicidad. ¿Les hace sentido esto que les estoy diciendo? ¿No es lo mismo tener una desregulación a una infelicidad? Muy bien. ¿Cómo ayudo a que mis hijos no tengan pensamientos negativos? Lo vamos a cambiar a cómo desarrollo pensamientos positivos, una mente en crecimiento y a que crean en sí mismos. Tengo que empezar a creer en ellos. Ayudarlos a desarrollar más pensamientos positivos. 3-1, aumentar la mentalidad en crecimiento, desarrollarla, entrenarla. Y para eso tengo que entrenarla mía. Tengo que validar sus emociones, hablar con ellos en momento blando, concientizar sus conductas y validar sus logros. ¿De acuerdo? Y tiene mucho que ver con el desarrollo de la creatividad para la generación de soluciones. Ok, ¿eso te gustó, Jefsin? Ok, me encanta. Eso es lo que sucede. Los pensamientos negativos lo que hacen es tratar de proteger la estabilidad emocional.
Lo que pasa es que estamos desregulados. Quiere decir que se nos aumentó la temperatura y el termostato no jala. Entonces no puedes regresar a tus 36.5 porque andas en el 90 o andas en el menos 40 cuando traes mucha tristeza. Entonces el enojo se va al 90 y en el menos 60 a la tristeza. Entonces, ¿cómo ayudo a regresar a mi temperatura normal, que sería mi estabilidad emocional? Nunca vamos a estar estables emocionalmente. Eso es una cosa que no existe. O sea, la vida se mueve. El frío mueve la emoción, el calor mueve la emoción. No podemos ser estables emocionalmente, pero sí regulados. Y entonces desarrollar la regulación emocional, esto va a ser el live de enero, ¿ok? En enero voy a hacer otro live, voy a hablar acerca justamente de cómo instalar este termostato interno en mí y en mis hijos, para que estén al pendientes del siguiente live porque es sobre emociones. Y cómo ayudarme a entrenarme cuando yo me engancho y me desregulo con las desregulaciones emocionales de mis hijos, que yo creo que eso es de las cosas más difíciles a las que nos enfrentamos, ¿no? Ay, qué bonito, Leti. Ok. Ahora me voy a quedar con algunas de las cosas que ustedes dijeron. Jefsi, frente a tus pensamientos catastróficos, date cuenta que también pueden ser áreas de confort. El estar pensando en que algo pueda pasar, también puede ser que tú estés tratando de encontrar tu poder interno. Ese lo puedes encontrar en otros lugares sin sufrir tanto. Y para eso lo que tienes que hacer es empezar a hacer cosas que realmente te gustan. ¿De acuerdo? Lo que tienes que descubrir es tu capacidad para disfrutar. No puedes disfrutar si no estás buscando cosas que disfrutes. La evidencia que tienes que buscar es disfrutar. ¿Ok? Busca, no el ya estoy teniendo un pensamiento. Esa no es la evidencia que tienes que buscar. Busca evidencias de momentos felices. Entonces, lo que te voy a recomendar son dos cosas. Se llama mentalidad de principiante, ¿en dónde? Y esto nos va a servir a todos. En lugar de estar viendo la realidad como algo conocido, tengo que empezar a ver la realidad como algo por descubrir. Entonces voy a ir a Navidad y mi mamá se va a poner súper loca y yo siempre voy a hacer no sé qué, y entonces la tía se va a poner en este plan y me choca el ponche y ta. Ok, entonces, ¿qué tal si voy a esta Navidad como si no conociera a nadie? Como si tuviera que descubrir qué hacen de comer, cómo organizan la botana, cómo van vestidos, cómo esto genera una serie de emociones padrísimas que generan mucha serotonina y mucha sensación de felicidad. Entonces, busquen eso. Se lo digo a Jefsi porque es de donde agarro la inspiración, pero se lo digo a todos, ¿ok? Busca esa serotonina desde la mentalidad de principiante y otra que tiene que ver con una mentalidad de gratitud, de agradecimiento. Instalar, y con esto me cierro, instalar en los hijos y en mi persona el hábito de la gratitud aumenta la plasticidad cerebral, aumenta la serotonina y empieza a quitárselo automático del cerebro, porque para estar agradecido necesito conectarme con mi presente. Entonces, no es con las cosas que tengo, es con lo que soy en momento presente. No es el presente, es en presente. Que mi mente se va al futuro y a través de la gratitud regreso al presente, que es la gratitud la que me va a empezar a ayudar a sopesar el peso que tienen los pensamientos negativos. Entonces, cada vez que tengas un pensamiento negativo, agradece 3 cosas o di 3 cosas de las que estás orgulloso o orgullosa. Habla de 3 cosas que te gustaría lograr. Habla de 3 cosas que te divierten para que pueda pesar un poquito menos. Claro que sí. Claro que sí, porque yo creo que el problema de los pensamientos automáticos es que son cíclicos. Entonces hay que desautomatizar el cerebro, y una de las herramientas que también lo vamos a manejar bastante en los siguientes slides es sobre el mindfulness, porque si hay algo poderoso para desautomatizar el cerebro es la conciencia presente.
Muy bien, pues muchas gracias a ustedes. Gracias por haberse conectado. Dejo el live grabado y gracias por siempre estar acompañándome y enriqueciendo increíblemente esto con todo lo que ustedes aportan. Les mando un abrazo enorme. Que tengan, Cari, para casos muy personales me puedes mandar un DM y podemos agendar una sesión, ya más de coaching, terapia, y puede ser en línea, ¿de acuerdo? Entonces me puedes escribir. Quiero mandarles un abrazo enorme. Aquí vas a poder ver el live grabado, lo voy a dejar aquí en Insta y después voy a subir un video a YouTube, ¿de acuerdo? Entonces también lo vas a poder tener, pueden seguir en el YouTube de Tamara Robles. Quiero mandarles un abrazo enorme. Espero que este domingo encuentren muchos motivos para renovarse, para darse cuenta que son increíblemente amados. Yo soy una persona creyente, creo profundamente en el amor de Dios. Y entonces, así como festejamos la Navidad, que es el nacimiento de Jesús, nazca en ti, en tu corazón, la confianza de que eres un ser increíblemente amado, para que todo el 24 lo vivas con esa confianza. Les mando un abrazo y Alma, mándame un mensajito en privado y te mando mi celular para que nos pongamos de acuerdo. ¿Te parece bien? Para que podamos tener una sesión en línea. Con todo el gusto del mundo. Les mando un abrazo, nos vemos en el 2024, más o menos creo que va a ser el 6 u 8, no me acuerdo qué día es miércoles, y vamos a hablar sobre las emociones. ¿Hecho? Pues que crezca el amor, amen mucho, observen más, mentalidad de principiante y gratitud. Un abrazo para todos, disfruten mucho.